Domingo 16 del tiempo ordinario. Este domingo se nos presenta el Evangelio según San Lucas. Jesús va a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada justo a sus pies y escuchaba su palabra. Menciona el Evangelio que Marta andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose le dijo al Señor: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María pues ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y es que en Marta y en María vemos dos facetas. En María vemos la escucha de la palabra de Dios, y en Marta el servicio. Resultó ser que Jesús conocía a esta familia desde hace un tiempo. Marta y María eran hermanas de Lázaro, quien en algún momento Jesús resucita, y en algunas ocasiones ya Jesús los había ido a visitar. Se da esta visita en esta ocasión donde se presenta este acontecimiento, y entonces nos muestra ello. Nosotros no podemos proclamar la buena nueva o hablar el Evangelio si no está antes la escucha. Las dos vienen de la mano, pero primero hay que escuchar la palabra de Dios para luego ser sal y luz del mundo y poder ir a proclamarla. En este caso, pues entonces hay que ser primero como María, escuchar la palabra de Dios, y después poder ya servir proclamando esa palabra como Marta. En ese caso, Jesús dice: sí, Marta escogió la mejor parte porque ella primero eligió escuchar. Marta se fue directamente a servicio sin escuchar la palabra de Dios. En medio de ello, pues invita a pensar el protagonismo de la palabra de Dios que tenga en mi vida. Escuchar esa palabra de Dios. Por esa palabra de Dios que yo escucho y en mi diario vivir intento poner en práctica en mi cotidianidad, Dios es nuestro Padre. Por esa palabra que escuchamos y intentamos poner en práctica en el día a día, Jesús es nuestro hermano. Y por esa palabra que escuchamos y también ponemos en práctica, María es nuestra madre que intercede por todos nosotros. La palabra de Dios no es que tenga que ser un vínculo de sangre como nuestra propia familia, sino que genera un vínculo en la fe con todos los demás. Y entonces, en la escucha de la palabra de Dios, atenta la escucha de la palabra de Dios, desde que hacemos contacto con la Sagrada Escritura hasta en muchas formas. Dios nos habla en la cotidianidad de la vida, y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, nos ayude a discernir para poder escuchar su palabra. Ahí vemos representada la figura de María en este Evangelio. Y en el servicio, bueno, si ya damos un servicio a nivel de caritativo hacia alguien más, a nivel parroquial incluso, entonces cualquier servicio que demos a la iglesia es representado la figura de Marta. Pero como menciona el Evangelio, y no nos olvidemos de ello, antes de, es importante también la escucha atenta de la palabra de Dios. ¿Qué protagonismo tiene la Sagrada Escritura en mi vida? En mi esencia de vida, ya en mi diario vivir, pongo en práctica la palabra de Dios. ¿Qué protagonismo tiene la misma? Y bueno, nos invita a pensar en ello esta lectura, pensando en la figura de María. La palabra de Dios en mi vida, ¿qué impresión tiene la misma? ¿Qué presencialidad tiene en mi vida? Y en la figura de Marta, el servicio, teniendo contacto con la palabra de Dios, mi servicio que doy hacia los demás en la iglesia, ¿cómo está el mismo? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué transparencia? ¿Con qué empeño? ¿Con qué dedicación? Porque lo que da protagonismo al servicio que nosotros hagamos, la esencia de todo es el amor con que hagamos las cosas hacia los demás. La palabra de Dios y su escucha atenta en Marta, el servicio que hagamos reflejado en la figura de Marta, y la escucha de la palabra de Dios en María.